Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar en nuestro segundo live de esta semana sobre cómo te bloquean las herencias emocionales de tus ancestros. Y es probable que tengas algunas situaciones en tu vida que tengan que ver con las emociones. Es probable que haya cosas que has dejado guardadas, dificultad para las emociones, para gestionarlas, para resolver emociones viejas, pero si además esas emociones se exacerban, si además esas emociones se hacen muy difíciles, si además estás teniendo una vida de sacrificio, de tristeza, de depresión, de enojos profundos, de desconexión, y no es coherente eso con lo que te pasa en la vida, o lo que te pasa en la vida está buscando siempre recordarte eso, que la vida es dura, que es triste, que es para enojos, que es para miedos, es muy probable que estés guardando unas herencias emocionales dentro de ti de lo que pasó con tu familia antes. Estoy pensando ahora en particular en una situación que una persona que atendí en estos días, pero es muy común, esto pasa un montón, y es una persona con un dolor físico muy fuerte, un dolor físico incapacitante, un dolor físico que la llevó a estar en urgencias, en hospital, varias veces. Y resulta que cuando hicimos el ejercicio de las herencias, de la constelación, cuando hicimos este ejercicio, nos encontramos con una tristeza muy, muy grande de una mujer de hace varias generaciones, que no sabemos cuándo, una mujer que había perdido, que le habían matado a su hijo y le habían matado a su esposo y a su mamá, algo así, recuerdo. Y lo que tenía era un dolor emocional muy, muy fuerte. Y ese dolor emocional fue el que ocasionó el tema físico. Por ejemplo, si ustedes hacen, o si para mostrarles algo, pueden tocarse aquí, esta parte aquí como en el centro del pecho, estos huesitos que hay acá. Hagan un poquito de presión aquí, haz un poquito de presión acá. No tiene que ser muy fuerte, pero un poquito de presión. Cuéntame si te duele. Probablemente, bueno, no me puedes contar ahora, pero probablemente este dolor es un dolor emocional. Claro, los médicos le dan un nombre a esto, que es costiocondritis, condriosis, una cosa así. Bueno, y lo que pasa acá es que esto se inflama, que hay unas membranas que se inflaman. Claro, hay algunas razones médicas y demás, pero hay unas razones muy importantes, por lo menos dentro de lo que yo trabajo y cómo lo trabajo, hay unas razones muy importantes que son emocionales. Si tú te tocas acá, presionas un poco y te duele, es muy probable que tengas emociones guardadas. Guardamos aquí tanto que esto se congestiona y ahí tenemos una emoción guardada. El estómago, todos los procesos digestivos, colon, gastritis, intestinos, bueno, todo esto tiene que ver probablemente con emociones guardadas. Y cuando todo esto está presente, sí, puede ser que sean tus emociones, sí, pueden ser, pero también puede ser que sean las emociones de tus ancestros. Entonces, como le pasaba a esta mujer que les contaba ahora de cómo terminó en el hospital por un dolor físico, que lo que tenía detrás era un dolor emocional de una mujer que hacía parte de sus ancestros. ¿Cómo funciona esto? Lo que ayer hablábamos... Ay, perdón, casi me sale el estornudo. Ayer hablábamos de los excluidos. Como los excluidos se meten en el cuerpo y en la emoción y en la mente. También eso pasa con las emociones. Lo que en una generación no se resuelve
Y pensemos que es súper, súper fácil que en una generación con tanta gente piensa tú ahora en tu mamá, tu papá, tus tíos, por lado y lado. Entre todas esas personas es muy probable que haya cosas que no se resuelvan, que haya cosas que no se sanen, que haya emociones muy duras, muy fuertes, que se guardaron. O que haya unas formas emocionales de explosión que se perpetúen a través de las generaciones. Bueno, todas esas emociones, todo lo que no se resuelve en una generación, se pasa a la siguiente generación. Pero claro, no se pasa diciéndote, oye, mira, te quiero pasar esta tristeza que me la pasó mi abuelo, que se la pasó su abuelo, para que a ver si tú me ayudas a resolverla. No, se pasa incorporada en nuestra información interna, en nuestro, digámoslo así, ADN emocional, ADN energético, ADN mental, que hace que eso esté detrás, como trasfondo de las cosas que nos pasan en la vida común y corriente. Entonces, ya salió la primera tarea, no dejes nada pendiente, encárgate tú de no dejar nada pendiente, lo que tú dejes pendiente se pasa a tus hijos, a los hijos de la familia, a los nietos, a los bisnietos. Entonces, primera tarea es eso, no dejes nada pendiente. Segunda tarea es, bueno, empezar a identificar qué es lo que está ahí, que no es tuyo. Hay un concepto, lo voy a mencionar solo ahora, lo voy a explicar con mucho más detenimiento en esta masterclass que tendremos el jueves. Recuerden que estos live que estamos haciendo esta semana son live preparatorios, como de introducción a los temas que vamos a trabajar más profundamente el jueves en nuestra masterclass al mediodía, hora Colombia. Entonces, el concepto es el libro de cuentas familiares. Y es, claro, no es un lugar físico, digámoslo así, un lugar donde se van anotando todas las cosas pendientes de la familia para que la siguiente generación la resuelva, y si no puede, la siguiente, y si no puede, la siguiente. Pero ni nos corresponde, ni podemos hacerlo, no hay forma de hacer esto. Pero el sistema, como les hablaba ayer, el sistema intenta como reequilibrarse permanentemente, y una manera en que busca el equilibrio es, aquí hay tristeza pendiente en esta familia, bueno, tú encárgate de la tristeza, ¿sí? Y esas son las emociones que se meten ahí en el cuerpo, se meten en nuestras propias emociones, y que se meten en la mente y en la energía. Entonces ahí hay muchas cargas emocionales que no son nuestras, pero son con las que terminamos lidiando en la vida cotidiana. Entonces, claro, porque además es una de las cosas más importantes, pero más complejas, son las emociones. No porque las emociones sean tan complejas, sí, hay emociones complejas, por supuesto que sí, duras, sí, claro. Pero lo que las complejiza es lo que hacemos con esas emociones en la vida cotidiana. Lo que las complejiza es cómo o las llevamos al extremo de explotar sin filtro, o las llevamos al extremo de guardar y no decir nada y reprimir. Entonces, claro, por eso hace que sea todavía más complejo o más fácil, mejor, dejar algo pendiente en una generación emocional, porque en la siguiente porque no nos enseñan cómo gestionar las emociones. No es fácil vivir las emociones si no hemos tenido un camino al que nos hayan llevado para intentar gestionar las emociones de manera sana. Entonces, por eso es tan fácil dejar esas cosas pendientes y las recibimos nosotros. Entonces, así como hablábamos ayer, lo que la emoción necesita, así como el excluido necesita que le digamos, yo te tomo en el corazón, yo te veo, tomo en el corazón y te dejo ir, la emoción también necesita que le digamos, esto no es mío, lo dejo ir. Y es una cosa importante, o mejor, una cosa importante es poder reconocer ese dolor, o ese enojo, o ese miedo de los ancestros para poderlo soltar. Es decir, una buena frase sería, lamento mucho lo que te pasó, lamento mucho tu dolor,
lamento mucho tu enojo, lamento mucho tu miedo, pero eso que te pasó no me corresponde a mí. Yo lo veo hoy desde mi compasión por ti y lo dejo ir porque no me corresponde. Y es una frase, como hablábamos ayer, de cosas que no vamos a saber. Yo no sé qué pasó hace 5 generaciones de mi familia, no tengo ni idea, pero estoy casi seguro que quedaron cosas pendientes y que se fueron pasando y pasando y pasando. Recuerda que tú tienes dentro de ti toda la información de tu familia. Hay un concepto chévere que es también el de los campos mórficos. También les explicaré eso un poquito más en detalle el jueves. Que son campos de información. Tú tienes dentro de ti toda la información de tu familia. Entonces ahí está toda. Y por eso se puede trabajar, por eso se puede sanar y resolver, así no sepas con exactitud qué fue lo que pasó. Eso es súper importante también que lo tengas en cuenta, porque no es como yo no sé, no puedo sanarlo. Sí, puedo sanarlo. ¿Sí? Entonces, también es muy similar el camino, pero claro, con las emociones, como lo hicimos o como hablamos ayer de los excluidos. Haz un primer rastreo en tus emociones. ¿Qué emociones tengo guardadas? ¿Qué emociones no he resuelto? ¿Qué emociones son mías? Esta tristeza que yo tengo hoy, esta melancolía que tengo todos los días y esta depresión que tengo yo, ¿es mía? ¿Realmente es mía? ¿Tengo motivos concretos? Es decir, qué sé yo, estoy pasando por un duelo. Tengo este enojo tremendo porque esta persona me hizo mucho daño. Tengo miedo porque me amenazaron, qué sé yo. Es un primer nivel, revisar tus emociones, cuáles son las tuyas y qué tienes que hacer con esas emociones, por ti y para que no queden pendientes para las siguientes generaciones. Lo segundo es, revisa las emociones cercanas. Entonces revisa, esta tristeza que yo tengo, claro, mi mamá está triste todo el tiempo, o mi abuelita tiene un enojo ahí, claro, es parecido al mío. Ahí empiezas a identificar lo que es fácil identificar en lo cercano, qué es lo que hay ahí emocional que tú puedes estar cargando. Y lo tercero, bueno, es tener claro que hay que ir a hacer un salto más allá y encontrarte con las emociones, las herencias emocionales de tus ancestros más arriba, más atrás en las generaciones. Y para eso sirve este ejercicio o esta frase. Digamos que claro, esto es una parte de lo que es importante hacer, pero ya que lo sepas, ya que puedas revisar tus emociones, las emociones que tienes alrededor y tener la intención de no cargarte con ninguna emoción ajena, esto ya te ayuda un montón a ir liberando cosas de tu vida. Porque, como decía ahora, hay personas que pasan por cosas tan graves como una enfermedad, como una urgencia, una hospitalización. Como decía ayer, también hay gente que se muere por la lealtad a un dolor, a un sacrificio de alguna persona de su familia. Así no lo sepa. Lo peor de estas herencias ancestrales es que muchas veces no lo sabemos. Es como un automático, no es como que yo soy de la familia, tengo la información de esto que pasa en la familia, yo asumo esto internamente, inconscientemente y actúo en consecuencia con eso. Cuando al final lo que necesitamos es quedarnos con lo nuestro. Ya con lo nuestro es súper suficiente. Ya con tus propias emociones es súper suficiente. Porque a veces son complejas, ¿sí? Y porque probablemente, puede que sí, ojalá que sí, pero probablemente, como nos pasa a muchos, no te enseñaron a gestionar tus emociones. Entonces es una cosa súper complicada. Pero si encima de todo tienes encima las emociones de los demás, de los ancestros, pues ahí se hace mucho más complejo. Y te detiene, son como anclas. Una tristeza de la bisabuela es un ancla. Un enojo del tatarabuelo es un ancla. Un miedo de tu papá o de tu mamá es un ancla. Y entonces la vida está frente a ti. Y tú dices, chévere esa vida, quiero ir allá. Y no puedes, porque estás anclada a las emociones que no son tuyas. Hay que entregarlas, hay que devolverlas amorosamente. Esto es decir, mira, esto no es mío. Si sabes quién, pues papá, esto no es mío, mamá, esto no es mío, siempre adentro, o sea, no es con tu papá o con tu mamá físicos. Si no sabes, a los ancestros, esto no es mío, yo lo entrego, yo lo devuelvo. Si alguna vez llevé por ti tus cargas, yo te las entrego, no me corresponde. Y
Y hay dos cosas de las que quiero hablar puntualmente porque es algo, digamos que en consulta por lo menos es muy, muy común el tema de la ansiedad. La ansiedad es una cosa, uff, o sea, parece que estuviera como de moda. Yo sé que no es así, pero bueno. Y segundo, los estados depresivos, melancólicos, las tristezas, eso también es muy común, ¿sí? La ansiedad tiene muchas causas, puede tener muchas causas. Una de esas es las cosas, es como una señal de alarma del cuerpo, de la emoción, de la mente, de la energía, que nos dice algo está pendiente por resolver. Y yo me he encontrado, sí, hay causas en la vida, claro. Si tú tienes un dolor de la infancia que no es resuelto, si tienes un duelo congelado que no elaboraste, si tienes un miedo por un tema que va a pasar en tu trabajo, claro, sí, la ansiedad está ahí diciéndote resuélvelo, míralo, trabájalo. Hasta que no lo trabajes no pasa la ansiedad. Pero también he encontrado que hay ansiedades ancestrales. O sea, tenemos ansiedad a veces porque es que hubo un tatarabuelo que sufrió mucho y tuvo depresión toda su vida y yo estoy cargando con esa tristeza adentro. Como no la veo, el cuerpo, la emoción, la mente me dice, mira, aquí hay algo, aquí hay algo. Lo que pasa es que la ansiedad, desafortunadamente, no nos lo dice con palabras, nombre y apellido, ¿no? Entonces pero es muy importante tener en cuenta que ahí también hay componentes en la ansiedad que tienen que ver con los ancestros. Y estos estados, esto es lo que quería hablar en particular. Hoy hay muchos ejemplos, en muchas situaciones, pero esto en particular es la depresión, la tristeza profunda, los estados melancólicos. Tienen que ver mucho con desconexiones ancestrales. Pueden tener que ver, a ver, yo puedo tener una tristeza por lo que decía ahora, porque estoy viviendo un duelo, porque mi carácter es un carácter súper melancólico, entonces me meto ahí en la tristeza. Claro, hay cosas que son nuestras, pero puedo tener la tristeza y puedo estar desconectado a la vida y puedo estar, bueno, a mí no me gusta mucho hablar como de poner nombres, pero lo he dicho como 3 veces hoy, la depresión, que a veces estos diagnósticos no son tan chéveres, pero bueno, es como para dar el ejemplo, que pueden tener que ver con desconexiones con las personas, con los ancestros. Una desconexión con mi papá o con mi mamá genera un vacío emocional muy grande, un hueco emocional. Así me acostumbre, así fue que se murió, o fue que me abandonó, o fue que era muy bravo, brava, o fue cualquier cosa. Hay muchas razones y hay desconexión adentro. La desconexión no es que no esté, puede estar y estamos súper desconectados. Esa desconexión genera un hueco, un vacío adentro. Y ese vacío como que nos succiona la conexión con la vida y nos puede llevar a la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera. Y esto también es algo que se hereda. Yo puedo tener una relación increíble con mi papá o con mi mamá o con los dos, pero estar cargando con un vacío emocional del tatarabuelo que se desconectó de su papá. Entonces, son estos ejemplos que ayudan para ver cómo es tan importante esto de las herencias emocionales de los ancestros y cómo nos bloquean, nos pueden bloquear de maneras muy, muy graves incluso, ¿no? Lo que decía ahora, incluso la gente puede morir por seguir por cargar una herencia emocional, una emoción que no es suya. Y por eso es tan importante eso. Vuelvo y repito, primer nivel, revisa tus emociones. Segundo nivel, revisa las emociones alrededor, la gente cercana. Y tercer nivel, ten la intención y la conciencia que probablemente hay emociones atrás que no se resolvieron. No todas las estás cargando tú, sí, pero puedes estar cargando una que otra emoción. Entonces, bueno, antes de recordarles mañana qué vamos a hacer y lo de la masterclass que va a ser el jueves, les pregunto si hay alguna pregunta. Igual como digo siempre, yo sé que la mayoría de personas que ven estos live los ven pues en diferido después en las redes y ahí pueden preguntarnos, escribirnos sin ningún lío. Pero aquí quiero saber si ustedes que están aquí presentes tienen alguna pregunta sobre esto de las herencias emocionales. Bueno, voy avanzando mientras tanto. Voy a compartirles acá el enlace para que se inscriban. Ay, que se me cae el celular. Para que se inscriban a nuestra masterclass. Estos lives de esta semana son unos lives que hemos llamado como preparación, de introducción a lo que viene el jueves al mediodía hora Colombia, que es una masterclass donde vamos a profundizar en todos estos temas de los ancestros. Es una masterclass que se llama Cómo soltar.
las herencias ancestrales que te bloquean inconscientemente. Vamos a estar a las 12 hora Colombia. Si te inscribes, porque pues muchas personas nunca no están en vivo, si te inscribes te va a llegar ese mismo día la grabación de la clase. Ayer hablamos de los excluidos, hoy hablamos de las herencias emocionales, mañana vamos a contestar esta pregunta. ¿No puedo ser más feliz y más abundante que mi papá y mi mamá, que mis ancestros? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Hay un nivel ahí súper, como un bloqueo muy importante que nos ponemos a veces inconscientemente. Entonces, mañana vamos a hablar de eso. Y el jueves a las 12 tendremos nuestra masterclass. Vamos a estar una hora y media tal vez. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a profundizar un poco en esta cantidad de elementos y a que tengas herramientas prácticas para que vayas como resolviendo estas cosas en la vida. Pues va a estar lo mejor de nuestra experiencia ahí en esa masterclass. Y si te quedas al final de la masterclass, tenemos 3 regalos buenísimos. Un curso que se llama Sana las heridas del amor, que es un curso para identificar y sanar las heridas de amor de la infancia, de las ancestrales, de tu propia vida, conectarte con el amor sano. Es un curso con 4 módulos, con audio, con videos, con materiales. Un curso que se llama Menos autosabotaje, más poder interior, que te reconecta paso a paso con ese poder que tienes dentro y va quitando todos los motivos del sabotaje. Lo ancestral es uno, pero hay muchos más. Y un libro que escribí, un libro terapéutico que se llama, versión ebook, que se llama En el centro del laberinto estás tú, que es un libro con reflexiones, con herramientas prácticas, con acciones que te llevan a ir trabajando en tus creencias, en lo ancestral, en lo energético, en el amor, en el círculo de victimización. Entonces, esos 3 regalos, vamos a explicarte cómo tenerlos si te quedas el jueves 12 del día hasta el final de la masterclass. Hay que mandar el enlace, por favor inscríbete para que te llegue si no puedes estar en vivo. Bueno, acá Silvia está preguntando por las herencias ancestrales que nos dejan avanzar. Yo decía un poco al comienzo, creo que no has llegado todavía, como que hay varias formas de saberlo, o lo primero es que tú revises cuáles son tus emociones predominantes. Entonces tú dices, no, yo tengo un miedo grande, tengo un enojo que no puedo sacar, tengo una tristeza que va y vuelve y no me deja, estoy como medio desconectada de la vida tranquila, bueno. Y que busques sustento en hechos concretos para esa emoción. Es decir, yo tengo una tristeza profunda, pero yo tengo una vida tranquila y tengo una relación buena y tengo un trabajo que me guste, pero estoy triste, hay una melancolía, igual con el enojo, igual con el miedo. Entonces, cuando tú descartas las razones concretas y los hechos concretos, ahí se puede empezar a sospechar, digo yo, que hay cosas que están más allá. Claro, tienes que revisar también cosas de tu infancia, ¿no? Porque dices, no, tengo una tristeza, mi vida hoy es divina, pero claro, en la infancia, mi papá, mi mamá, el abuelito, el tío, bueno. Aunque eso ya entra en lo ancestral, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es una primera cosa que te puede ayudar a saber si hay cosas que están más allá. Lo físico, la emoción se mete mucho en el cuerpo. Las enfermedades físicas, las dolencias físicas tienen que ver con emociones. Probablemente, bueno, trato de no generalizar, pero probablemente. ¿Sí? Yo decía ahora al comienzo que es muy común, por ejemplo, este dolor aquí en estos huesitos. Que se oprimes acá no tiene que ser mucha fuerza, un poquito. O sea, aquí yo puedo hacer muy fuerte y no duele, ¿sí? Pero a veces hay personas que se hacen así y les duele un montón. Desde este lado, de lo que yo trabajo, conozco, sé, de mi experiencia, eso tiene que ver mucho con guardados emocionales. Se inflama esto aquí y se endurece y duele bastante. Entonces, eso, los temas estomacales, digestivos, colon, gastritis, todas estas cosas pueden tener que ver también con temas emocionales. Y ahí entonces tú lo cruzas, dices, no, yo tengo un dolor acá y un montón, pero ¿por qué será? Pero yo estoy bien, estoy tranquila, no pasa nada. Probablemente hay un tema emocional ahí detrás. Y lo que yo decía es que, sí, tal vez sin generalizar, pero es muy, muy raro que no tengamos emociones heredadas, pues porque
lo que decía también al comienzo, cada emoción que no se resuelve se pasa a la siguiente generación y es súper común pues dejar cosas pendientes, es muy muy común porque las emociones, como decía ahora, no son una habilidad que nos hayan enseñado mucho. En general, hay personas a las que sí. Entonces nos cuesta la emoción. Así que ahí hay como varias cosas que puedes tener. Una emoción es un ancla. Entonces también lo que decía ahora, si tú dices, yo es que no logro tener esta relación y yo quiero, pero nunca me funciona, o laboralmente no logro prosperar, o económicamente esto no fluye y siempre estoy ahí contando los centavitos y no sé qué. Ahí puede haber un tema emocional. Claro, también puede haber temas excluidos, como lo hablamos ayer. Puede haber tema de lealtades a los niveles de felicidad y abundancia de tu familia, que lo vamos a ver mañana. Pero digamos que ahí hay como varias pistas que de pronto te pueden servir. Bueno, entonces vamos como creo que terminando por hoy. Ojalá puedan estar mañana también al mediodía, si no pues saben que en las redes ya están bien, con mucho gusto Silvia, que están en las redes circulando en el Facebook y en el Instagram, está circulando el de ayer, el live de ayer. Envíen estas cosas a quien ustedes creen que les sirva. Nosotros, nos parece chévere que mucha gente conozca esto porque puede ayudar, puede ser útil, ¿no? Así sea una cosa como muy general, pero puede servir a muchas cosas. Y mañana a las 12 estaremos hablando de esto, respondiendo a la pregunta de si podemos o no podemos ser más felices y abundantes que nuestros ancestros. Lo obvio, la respuesta inmediata es pues claro, pero inconscientemente muchas veces no es esa la respuesta. Entonces mañana hablamos de eso y inscríbanse aquí eh, en el enlace que les acabo de mandar para que puedan ver la masterclass del jueves, para poder tener toda esta información, ejercicios, herramientas y saber, bueno, de qué manera pueden acceder como a los regalos que les acabo de contar. Y si se inscriben, como les decía ahora, y no pueden estar, pues les llega la grabación y la pueden ver, pues bueno, cuando quieran. Entonces, bueno, pues me encantó estar hoy con ustedes. Mañana nos veremos nuevamente al mediodía. Que tengan un día bonito. Chao.